Bienvenidas y bienvenidos a Club Bienestar Podcast, todos los días a las 21 horas. Hoy día tenemos una invitada muy especial, ya estuvo en otro podcast hablándonos de salud mental, de violencia familiar. Ella es Loreto San Martín, trabajadora social y también diplomada en sanación pránica, que nos va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con los efectos en la salud mental de la familia, de las personas que están padeciendo alguna patología, especialmente adicciones o trastornos ansiosos, y los efectos que claramente generan en todos los integrantes. Cuando hay una persona que está padeciendo de salud mental, como una adicción, por ejemplo, esto también repercute. Así que hoy día nos va a hablar cómo sanación pránica y cómo es el abordaje para trabajar en ese contexto. Así que recibamos con un fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Loreto? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué alegría tenerla de nuevo, qué bueno que aceptó. La otra vez hablamos ahí, estábamos entrando en la dinámica de la adicción, algo me habló de adicciones, por eso decidimos hoy día incorporar este contexto, pero tú me hablabas de un lugar de la mirada respecto a la patología mental, que es como las repercusiones que tienen en la familia de tener un paciente con algún trastorno psicológico, ¿no? Por supuesto. O sea, cuando hay un paciente con trastorno, con cualquier enfermedad psiquiátrica o con alguna adicción, no se enferma el paciente, sino que también se enferma la familia. Efectivamente. Se enferma, se agota y van sufriendo junto con él, definitivamente. ¿Y qué observas en términos de cómo se extiende, de qué manera, cuáles son los principales síntomas que empieza a experimentar la familia completa cuando hay un paciente con alguna patología o psicopatología? Bueno, generalmente de primera es maravilloso, porque de primera lo apoyan, de primera acuden con él, sobre todo en adicciones, o sea, muchos están en adicciones. Acuden con él, buscan ayuda, aunque el paciente cuando es chico tratan de obligar un poco para que él se mejore, para que él se rehabilite, pero sin embargo a medida que va recayendo, la familia a veces también se enferma, se agota y se corre también. Entonces cuando está este agotamiento familiar, ahí el paciente muchas veces también abandona tratamiento. Y también hay un tema ahí con la adicción, específicamente con la adicción, que es un tema más psicológico que está sosteniendo el hábito. Estamos hablando de la dificultad que implica el dejar, entonces las recaídas son altísimas, entonces esta frustración de ida y venida de toda la familia, que sí lo logró, pero volvió a recaer, es un estrés constante. Además que no solamente estamos hablando del consumo en sí mismo y en la posibilidad de experimentar o no el efecto de la droga, sino que las repercusiones a veces implican quedarse fuera de la casa, a veces está asociado a otro tipo de violencia externa, a veces está asociado a delincuencia sin darse cuenta, ¿cierto? En estados de consumo, y claramente un riesgo que a veces está implicando la vida del familiar que está en adicción. Entonces es un estrés constante en la familia. Y la pregunta que a uno le surge, ¿no es cierto?, es cómo esta sensación de riesgo, ¿cierto?, que tienen los pacientes a veces donde está la vida en juego, cuando se enfrentan con situaciones de consumo de droga donde a veces puede estar asociada a la delincuencia, muchas otras cosas, como lo decía hace un rato. ¿Qué sientes tú que se genera en la familia como estrés crónico, como incluso lo que tú dijiste antes, ¿no? Esta sensación de decir otra vez lo mismo, de nuevo lo mismo, te estamos dando todas las herramientas, te estamos con psiquiatra, con psicólogo, te tuvimos incluso internado y seguimos en la misma. ¿Cuáles son las repercusiones que tú sientes que hay ahí en la familia? Las repercusiones son múltiples, de hecho hay matrimonios que se separan a raíz de esto, o sea, pasa que la familia se quiebra, el papá o la mamá se aburren y uno sigue adelante, el otro ya tiró la esponja, pero sin embargo el niño se va sintiendo como más, aparte que cada vez desde más chicos están consumiendo droga. De hecho, Chile es uno de los líderes en consumo a nivel latinoamericano, no tan solo de drogas, sino también de alcohol. De alcohol, sí, yo sabía, de drogas también. Claro, entonces los niños parten cada vez más pequeños, o sea, parten con un pito de marihuana inocuo para ellos, pero después van escalando al tucio, escalan al LSD, cocaína, un montón de cosas. Y bueno, y cuando ya no hay más recursos, recurren a la pasta base, pues como ella... Claro, o sea, pero igual hay instancias y siempre un paciente se puede recuperar, y desde la sanación pránica se puede hacer algo mucho más interesante. Yo he tenido pacientes con adicciones y desde el punto de vista, cuando trabajé en hospitales X, estos pacientes iban y venían. Sí, po. A veces uno los atendía
en un hospital base, se iban de alta, con internación o con orden. Iban pasando las cosas, iban pasando, pero desde la sanación pránica se da algo muy bonito. ¿Qué hay experimentado con la sanación pránica? ¿A dónde llega extra o mucho más o lo que sea? Tuve un paciente que era cocainómano. Wow, eso es complejo, ¿eh? Es complejo. Y había probado todo. De verdad que todo. O sea, había estado internado, había estado en tratamientos ambulatorios, hospitales de día, clínicas psiquiátricas, centros de rehabilitación, hasta comunidades terapéuticas. O sea, había probado todo en la vida. Y este paciente, cuando era más chico, cuando era pequeño, tenía adolescente, qué sé yo, ahora ya tiene cerca de 50 años y todavía él consume. No consume todos los días, pero esporádicamente se arranca una semana y se pierde. Sí, pues eso se observa, ¿eh? Claro, entonces él es bastante exitoso, es como que le va muy bien, es una persona muy inteligente, pero estaba ahí con esta cosa. Y aceptó un tema de sanación pránica, recurrió a mí y comenzamos. Y yo no estuve ahí porque dije, chuta, que hay que dejarlo bien, que vuelva. Entonces comenzamos y... ¿Estaba con apoyo farmacológico? Solamente farmacológico, Ya. pero no psicológico, nada. Ya. Como que ya de verdad que ya estaba... Conocía todo. Y quería hacerlo porque estaba muy enamorado este hombre. Ya, y estaba en riesgo de pérdida. No, la perdió. Ah, Entonces él quería recuperarla. por amor. Fue por amor, definitivamente. Ya. Y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar. Y las primeras sesiones, me siento arriba de la pelota. Como que hubiera... En serio, sí. Y seguimos probando. Y después ella me dijo, ¿sabes qué? Ya no me quiero sentir tan arriba de la pelota. Me quiero sentir más calmo. En términos técnicos, ¿qué usaba? Usaba el Rojo. Ah, ya, ok. Usaba el rojo en los chakras que corresponde para activar, como dice Pero on fire. Bueno, para lo que le expliquemos un poquito en la casa, bueno, vamos a explicar un poquito. En el tratamiento de adicción a drogas duras, que es lo que ella comenta, a cocaína, se trabaja en ciertos centros de energía, en donde lo que se busca es que el paciente no recaiga. Entonces, generalmente los pacientes recaen porque buscan el estímulo de sentirse de nuevo tan bien, ¿cierto? Con tanta energía. Entonces, se colocan ciertos tipos de energía de colores en algunos chakras que tienen que ver con la activación. Entonces, eso permite lo que dice... Lo que dice la Loreto, ¿no? La sensación de estar lleno de energía después de los tratamientos. Entonces, que es finalmente lo que se busca con el consumo. Así que se puede igualar de alguna manera para que el paciente no recaiga con energía esa sensación todavía. Pero el paciente mismo te decía, ¿sabes qué? Ya como que mucho. Claro, después de como 3 sesiones, ¿Mm? me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero bajar. ¿En serio? Sí, perfecto, sigamos. Ya. Bajamos. Hoy en día tiene 9 meses sin consumo. Wow. 9 meses sin consumo, hizo unos proyectos nuevos. ¿Cada cuánto tiempo lo atendí o cómo fue el tratamiento? Lo atendí una vez presencial y después solo era online. Ya. Y luego le decía ya... Mantenimiento. Claro, mantenimiento. O a veces me decía quiero atender, pero no tengo tiempo, que recibe energía. Hacía distancia si siquiera conectarse por su... No se conectaba. Y después de un rato me decía, wow. Y yo, Vale. y no, pues ese paciente de 9 meses sin consumo, 9 meses o sea, igual está con tratamiento médico, porque nosotros jamás somos médicos, sino que un tratamiento coayudante. Claro, el tema es que siempre estuvo con tratamiento médico. Claro. Sí. Entonces él sigue con su tratamiento, tenía una depresión de base. Ya. Sigue con tratamiento y está bien. Wow. Sí, de hecho el solo fue un médico que le pusieran un pellet para dejar de tomar, así que ahora está fitness, está bien. Qué bien. Sí. Ya, ¿y qué siente? ¿Tú conoces el contexto familiar, cómo ha ido mejorando? ¿El de pareja? ¿Te lo describe también como un cambio? Sí, él tiene 2 hermanas y sus padres. Él es el mayor. Entonces, claro, en realidad su madre fue con la que siempre apañó, la que siempre lo llevó. El padre de repente igual estaba medio aburrido. Claro. Tiene 49 años, entonces igual está... Sí, es joven, sí. ¿Cuántos años de consumo tuvo toda su vida? Desde los 15. Desde los 15 años. Igual fue funcional porque él terminó los estudios, él fue a la universidad, terminó su estudio universitario, tuvo varias pololas. Claramente con esta cosa... Debe tener una
un 6 alto, digamos, o sea, una inteligencia en sí. Porque hay un deterioro también a nivel neurológico con el consumo, ¿no? Sí, no, pero él lograba salir adelante. De hecho, él es bastante exitoso, él tiene negocio, él le va bien, Ya. le va muy bien. Pero claro, la última vez se mandó una y la polola le dijo hasta aquí nomás. ¿Y volvió por la política? No volvió, pero eso es bueno porque... Fue el salto de cambio final. Pero yo creo que es igual, yo creo que igual, o sea, no es que haya sido bueno que haya terminado, sino que lo bueno de esto es que él pudo reconocer que estaba actuando mal. Claro, fue el hito de transformación profunda, de movimiento. Y yo creo que mejor que no haya vuelto, porque si no hubiese sido como por ella, y si después ella lo deja de nuevo, Claro, vuelve a recaer. un buen punto. En cambio, ahora como lo hizo por él, por el amor propio para él, es una rehabilitación para él. Claro, es como la bendición de la crisis, ¿no? Como Claro. que no una así como conformarse con lo que te toca, sino que realmente a veces cuando uno profundiza y cuando uno sufre en algún nivel, ¿cierto? Es el punto de inflexión para emprender un cambio. Pues entonces las crisis son súper importantes en el cambio y hacerse cargo de la crisis, como lo decís tú. Porque generalmente las personas, sobre todo con adicciones, es como bien extraño porque dicen, ¿por qué vienes cuando uno empieza la entrevista motivacional, no sé qué? No, vengo porque mi mamá me dijo que viniera. Sí. O porque si no vengo, mi señora me va a dejar. O mi esposo me va a dejar. Súper habitual eso, ¿no? Porque si no vengo, el tribunal me va a Claro. castigar. O la otra razón, muy extraña, por miedo. Vengo porque llegué a una urgencia y estuve a punto de morirme y yo no me quiero morir. Y ahí la gente hace un punto de inflexión que efectivamente se trata. Ya eso es más para adentro, ese punto de inflexión, esa crisis de un juego en la vida, ya... Yo creo que ahí los pacientes son como más el que le agarró miedo Ya, es obedia. ya, y empieza a sumergirse. O sea, dicen, chuta, quiero pasarlo bien, no me quiero morir, pero en el fondo es... Sí, como que cuando llega ese punto de inflexión ahí, como que dicen, wow. A propósito de tu experiencia con adicción, porque estamos hablando de un tema complejo, ¿cierto? De un tema que generalmente en la medicina ortodoxa se trata de manera multidisciplinaria, psicológicamente, psiquiátricamente, con terapia familiar, con terapia sistémica, mil cosas. ¿Qué sientes tú que son los aportes para esta medicina del futuro? ¿Entendí? En donde las medicinas complementarias, energéticas, la sanación pránica, por supuesto, que es la que tú practicaste con ese paciente, se convierten en una alternativa ya no solamente de fe, sino que en una alternativa concreta de cambio. ¿Qué sentís tú que el futuro de los procesos de intervenciones en pacientes de salud mental incorporando la herramienta energética? Es que yo creo que nosotros como humanidad o como sociedad estamos cambiando de alguna manera. Tal vez fue la pandemia, tal vez fueron otros contextos sociales, pero en la medida que fuimos cambiando, también muchas personas fuimos creyendo más allá de. Fuimos teniendo otra visión de que existe algo más allá. Entonces las terapias complementarias son un excelente coayudante a los tratamientos médicos. Entonces desde ahí la gente sabe, o si no lo sabe, alguien ha probado alguna terapia complementaria y dice, no, funciona. Entonces desde a veces desde la misma recomendación ocurre esto. Ahora cuando tú dices funciona, eso es algo súper importante porque no toda la gente en la casa, digamos, es sanador pránico, a lo mejor está viendo el podcast porque le interesan las medicinas complementarias solamente. Algo súper importante en las medicinas complementarias es que si uno va a un terapeuta que está formado, reconocido, etcétera, genera resultados. Entonces uno va por un deseo terapéutico, uno tiene una necesidad de cambio que una persona bien entrenada, por ejemplo en este caso la Loreto diplomada en sanación pránica que vive todo un año de entrenamiento, todo un año de autoterapia, un montón de cosas, muchos casos clínicos, ¿verdad? Muchos para poder graduarse, entonces desarrolla destrezas para producir cambio. Entonces a veces consideramos las medicinas energéticas, sobre todo sanación pránica, a lo mejor que ni siquiera tocamos al paciente. Si uno ve a una persona así con un lapicito de cristal que hace así con la mano, ¿cierto? No estamos hablando solamente de algo de fe, sino que estamos hablando de contextos reales, de necesidades de transformación física, emocional, en donde esta herramienta de medicina complementaria se debiese correlacionar con un avance entre cada sesión. A lo mejor no totalmente, ¿sí? No es una panacea tampoco en términos de que en una sesión se va a lograr sanar todas las áreas, pero sí
el paciente que toma medicina complementaria o sanación pránica debiese experimentar un avance, ¿sí? Entonces, si estaba con problemas de, no sé, de artritis, rodillas, fibromialgia, mucho dolor, terminaste la sesión y debiese haber incrementado una mejora, ¿sí? Entonces, eso es importante a propósito de cómo consideramos estos paradigmas energéticos insertándolos, ¿no? Por eso, a lo mejor también, como tú bien decías, se han ido instalando cada vez más las medicinas complementarias en la salud pública, ¿cierto? Y en los equipos de salud, ¿cierto? Para la autogestión del personal de salud, o también para poder trabajar con los usuarios de salud, po. ¿Cómo ves tú esa realidad en Chile ya más localizada? Porque el MinSal está con propuestas, po. Sería súper interesante y súper bueno. Porque hoy en día acceder a una terapia complementaria, igual las personas, aparte de tener la voluntad o que vean como que funciona esto, igual es plata que tienen que invertir. Entonces, si fuera más alcanzable para todos, sería súper bueno también. Y además que las sensaciones que en sanación pránica se sienten son reales. O sea, yo he tenido pacientes al otro lado de Chile y me dicen, oye, sentí calor. Claro. O sentí frío, o sentí un hormigueo, o se me pasó. Claro. Tengo unas amigas argentinas que le hacen algunas terapias, me decían, oye, pero tenía un dolor endometrial y sentí mucho calor y se me pasó. Claro. Y yo así como, ¿qué hiciste? Así como y yo le digo, no, es sanación pránica y en realidad con excelentes resultados. O sea, de verdad que esta terapia tiene resultados porque es una terapia que está comprobada. Efectivamente. Bueno, y el maestro, Master Choa, le gusta mucho el tema de la objetividad, pues. Exacto. ¿Cómo es la experiencia de tu diplomado y tus pacientes? ¿Cómo era la evaluación? ¿Cómo lo evaluaba? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuántos casos clínicos hiciste en tu diplomado? ¿A cuántos? ¿Cuántos que tenía que anotar o cuánto hice en total? En total. Habré hecho más de 100. Más de 100 casos clínicos. Más de 100, pero me pidieron como 60. Ya. Pero claro, no fue maravilloso, o sea, en todo aspecto. A uno atiende desde un dolor de cabeza hasta un cáncer. Me tocó una amiga. ¿Ya? Una amiga estaba con mucho dolor endometrial y me decía que no se podía doblar. Llegó muy mal. Y yo le hago sanación pránica. Es de esa sanación así, estamos hablando la básica, le hice. Con curso con nivel básico. Con nivel sí. básico. Ya. Eso empezamos ahí, qué sé yo. Primer mes de diplomado. Primer mes y me salió esto y dije, esta es mi oportunidad. Hay que practicar. Bueno, mi amiga Carolita, un abrazo. Y ella empezamos. Y me dijo, ¿sabes qué se me empezó a pasar? Le hicimos otra más con el avanzado. Ya después agarré papa, le dije, Carolina, por favor. Y la Carolina me decía, no, dele nomás. Soy tu conejillo de Indias. Pero se le pasó. Wow. Se le pasó y claro, ella estuvo hasta hospitalizada, le iban a operar y se le pasó. O sea, remitió el cuadro. No tuvo más dolor. Después me decía, oye, me llegó mi periodo y no estoy tirada en la cama, no estoy doblada, no me duele. Y yo así como, igual le decía, pucha, hasta un examen, ¿ah? Revisa bien. Pero ese caso fue maravilloso, o sea, de verdad Que te impulsó a darte cuenta que esta cosa funcionaba. No, pero otras amigas también les hacía, qué sé yo. Y de repente uno empezó a recibir mensajitos también. Sí. Y yo le decía, oh, ¿sabes qué te pareció esto? No sé qué. Y a muchas personas que les hice sanación, después les repercutió para bien en la economía. Económicamente, claro. Sí. Encontraban trabajo. O a veces les salían otras cosas. Mi marido es súper escéptico. Una vez me dijo, ay, que me duele aquí, tengo unos dolores, ya no sé cuántito. Y le dije, bueno, te voy a hacer. Y después así. Me dice, no, esta cuestión se me pasó por un rato. Claro. Y después me dijo, entonces le dije, ¿te ha vuelto a doler? No, pero puede ser. No me va a doler toda la vida. Eso era un rato de dolor que tenía. Ahora él me dice, me duele algo, igual como que podría hacerme algo por acá. Ahora él sí, cree. ¿Se dice que te enriqueció la práctica? ¿Fuiste escéptica en algún momento cuando recién llegaste? El primer mes sí. Sí. Sí, para el primer mes igual cuando dice, uy, esto estará bien. Claro, estar bien en el lugar. Hay un montón de médicos aquí, de profesores. Claro. Real. Entonces yo decía, esto será un tongo, no sé. Un tono que claro, así como sistémico. Claro, dije, esto era fuerza para vivir. Pero no, y yo decía, será para de sufrir después. No, pero es real y es muy bueno. Y la primera vez estuve escéptica el primer mes, Sí, pensando ahí, pero todos nos pasan. a medida que uno va pasando los casos y a medida que uno va llegándole
o de repente el primer mes no tenía ni un caso, y que chuta, ¿qué voy a hacer? Tal vez no pueda continuar. Y de la nada, pum, aparecieron muchos, pero muchos casos. Y todo bien. Es interesante esa barrera del escepticismo porque el escepticismo al final lo que busca es proteger algo en nosotros, como terapeuta, ¿no? Porque estamos buscando una herramienta. Lo que pasa es que es tan difícil creer, ¿no? Porque no estamos tocando al paciente. Trabajamos solo en su energía. Estamos influyendo el cuerpo físico de una persona sin tocarla, ¿cierto? Estamos influyendo sus emociones sin hablar y sin construir así como un paradigma de intervención más psicoterapéutica, así, de la palabra, de la estructura, del cambio a nivel del uso de la palabra, que es lo formal. Y debiese correlacionarse ese movimiento energético que no toca con un cambio físico, con un cambio emocional. No es fácil. No. Fácil creerlo. Entonces, hay que vivirlo, porque en realidad, claro, yo creo que hay mucha gente que es escéptica, que critica la medicina complementaria o sanación pránica, otra energética, ¿no? Que dicen chantas, porque, claro, que ven que el paciente está ahí con una molestia y tú haces así con las manos, con el cristal, y el paciente se le quita y dice, esto es tongo. Claro. Porque no comprendemos lo que hay detrás. Entonces, incluso lo que se conoce como milagros tiene una estructura detrás. Sí. ¿Sí? Eso que podríamos ver que una mejora al pasar la mano así, ¿cierto? Y quitar una tendinitis o quitar, no sé, una epicondilitis o lo que sea, sin tocar el cuerpo, uno desde fuera y podría decir esto es un milagro. Pero ese milagro tiene una estructura, tiene un conocimiento detrás, hay centros de energía, hay una anatomía energética que se interviene. Entonces, es maravilloso ver cómo Master Choa de alguna manera sistematizó una enseñanza que pareciera que es tan volátil, pareciera que es tan como a veces como un don, que solamente algunas de las personas lo tienen, ¿verdad? Y tiene una estructura, o sea, hay una manera de poder generar un resultado de sanación o terapéutico, de autorrecuperación de la persona, utilizando una tecnología que es como la tecnología de generación de milagros, podríamos decir, ¿cierto? En donde detrás del milagro hay una fórmula, ¿sí? No es solamente por supuesto que está el deseo, ¿no? Que puede ser feo o lo que sea. El deseo de querer sanarse, ¿no? Pero detrás de eso hay un montón de conocimiento, hay un montón de estudios, hay 100 casos clínicos, ¿me entendí?, para poder desarrollarse como terapeuta. Entonces, claramente nos está mostrando que el ser terapeuta en sanación pránica implica no solamente tener dones, sino que implica trabajo. Y un estudio también. Estudio, trabajo, conocer de lo que estamos hablando. Y claramente eso es lo que me pareció a mí también muy interesante. Porque igual, en fin, me gustaban las cosas energéticas, pero también, o sea, quería generar resultados. Entonces, tal vez es que yo hubiera estudiado sanación pránica y no hubiera visto resultados de los pacientes, no sé si me habría quedado. ¿Me entiendes? Porque yo ya era psicólogo, ya quería como, o sea, dar un impulso a mis pacientes, quería mejorar aún más profundamente. Y claramente, muchos de los que nos quedamos en sanación pránica es por eso, es por lo que tú bien decías, que es el resultado. Sí, de todas maneras, si no hay resultado, no. Uno igual, yo también manejaba otras cosas energéticas y decía, igual es como raro. Sí. Pero uno va viendo ahí como... Claro, porque con el biomagnetismo tenés imanes que se ponen ya, aquí, una teoría, ya puede ser, ¿cierto? Las terapias florales se toman una agüita, ya. También. Pero aquí es energía, es energía. Voy a hacer sanación a una persona que está en la China, ¿cierto? Que está en Europa. En el mismo momento, si en tiempo real, ponte tú. Sí. Y siente cosas al otro lado. Y se le va el dolor estando a miles de kilómetros de distancia. Sí. Entonces, es súper interesante el paradigma que nos invita a la práctica, como bien tú decías, a crecer en la conciencia y al abrirnos. Porque Master Choa dice que nosotros, la electricidad, ¿cierto? Existía, ¿cierto? O la posibilidad, el potencial del uso de la electricidad existía, aunque no lo conociéramos. Entonces, la energía existe, aunque no hayan tecnologías que la puedan describir, incluso, ¿sí? Entonces, es súper importante, yo creo, eso, ¿no? Que nos abramos a los paradigmas. Y objetivamente, ¿sí? O sea, no se trata de tener fe, sino que se trata de probar, ¿cierto? Probar porque, claro, es la primera vez, todos los pacientes que llegan a la primera sesión llegan escépticos. Pero eso no es un impedimento para recibir terapia y cambios. Sanación pránica, aunque diga la palabra sanación, ¿cierto? No es fe, no es una religión, sino que estamos hablando de un conjunto de conocimientos súper sistemáticos, hay protocolos de intervención,
hay herramientas de trabajo súper objetivas, se busca objetivizar las intervenciones siempre pre-post, medimos cómo están los síntomas antes, evaluamos los síntomas después, pensamos en el proceso terapéutico continuo para poder ir generando mejoras de recuperación cada vez más. Así que me parece bello lo que me comentáis del paciente en adicciones, porque no son pacientes fáciles. ¿Qué invitación le daría a la gente para que consuma sanación pránica? Que es un método más que una... A lo mejor muchas personas nos pueden considerar una pseudociencia tal vez, pero esto funciona. Tiene resultados, y tiene resultados tal vez más rápido de lo que uno espera. Y las personas cuando van y desean hacerlo, generalmente tienen un resultado muy óptimo. Así que yo creo que la sanación pránica es una sanación que deberíamos estar reconocidos por el Ministerio de Salud, y que yo creo que somos tan efectivos tal vez como la medicina china, como la acupuntura, que está tan en boga hoy en día. Bueno, pues cada vez más el ministerio parece que está como aperturándose a esto, ¿no? Hay como reconocimiento ministerial, están como las que tienen más impacto a nivel de salud pública, sobre todo de riesgos de salud pública, como son la acupuntura, que clava aguja, por supuesto. La naturopatía, que implica la ingesta de productos, entonces cualquier cosa puede afectar el consumo, y la homeopatía por la misma causa. En la homeopatía se ocupan también algún tipo de tóxico incluso, que se diluye, entonces por eso son principalmente las que están reguladas. Sin embargo, la práctica de la medicina complementaria y la práctica de la sanación pránica en servicio público, estamos hablando de millones de atenciones que se realizan en servicio público con medicinas complementarias, entre ellas, no sé, terapias florales, sanación pránica, biomagnetismo, terapias para el bienestar, como son yoga, danzas circulares, un montón de herramientas que se practican, además de la acupuntura, la naturopatía y la homeopatía, en el centro de salud. Entonces, claramente la realidad del país muestra la necesidad de ir formalizando. ¿Sí? Exacto. Deberíamos estar en los CEFAM también, como una cosa más preventiva. Hay unos que tienen proyectos. Eso sería interesante, estar en los CEFAM, porque si nos abocamos a la prevención, a las cosas más primarias, no llegaríamos a estar en lo más grave. Efectivamente, y justamente en el área que tú dices, hay muchas alumnas que están practicando sanación pránica como de manera preventiva. Y eso me parece maravilloso también como instancia. Bueno, yo creo que queda mucho por ir construyendo, ¿sí? Cada día sanadores pránicos de distintas áreas, ¿sí? Trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, están como con este impulso de conciencia, porque no estamos hablando solamente de carreras, ¿me entendés? Sino que estamos hablando de pensar en un tipo de ser humano, ¿cierto? Con más componentes, que tienen componentes espirituales, energéticos, y con las posibilidades que esa mirada nos entrega como posibilidades de salud y bienestar. Así que te queremos dar gracias. Muchas gracias. Feliz tenerte siempre. Gracias. Lo pasamos súper bien. Sí. En fin, nos controlamos hoy día en los chistes, pero Sí. Feliz de haberte tenido. Muchas gracias, igualmente. Así que bueno, todos los días, ya sabemos, 21 horas, Club Bienestar Podcast, hablando de todo. Nos vemos. Bueno, esperamos que este capítulo de Club Bienestar Podcast haya sido muy interesante para ti. Hemos estado dedicados este tiempo a poder crear esta instancia de conocimiento de lo que es la sanación pránica a través de terapeutas con mucha experiencia. Si tú consideras de que es importante para ti contactar a alguno de los terapeutas que has visto en nuestros capítulos del podcast, por favor conéctate con la información que está acá abajo, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico, y bueno, prueba una experiencia de sanación pránica junto a ellos, siempre va a ser beneficioso para ti. Nos vemos.